buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver una parte muy importante en lo que sería cualquier tipo de proceso de soldadura y no menos en el de soldeo MIG-MAG, ¿de acuerdo? Que serían los defectos o la defectología. Vamos a ver un poquito las causas y los remedios que podríamos tener. Bueno, las principales causas tienen que ver dentro del proceso de soldadura con el tipo de preparación que vamos a utilizar, la disposición y limpieza de las piezas a unir. Esto es muy importante, ¿eh? Tener en cuenta que tenemos que tener siempre ausencia de cualquier tipo de suciedad, grasas, etcétera, en la unión que nosotros vayamos a realizar. En cuanto a la ejecución de la soldadura, también tenemos que tener en cuenta, pues bueno, qué parámetros vamos a utilizar y qué elementos adicionales o posiciones vamos a tener en esa posición o en ese proceso de soldadura. La soldabilidad del propio metal base, ahí ya sabéis que cuanto mayor es el aumento de carbono, menor sea la soldabilidad. Luego hay metales bases que tienen algunas adiciones de, de otros elementos como níquel, cromo, etcétera, bueno, pues que también dificultan un poquito la soldabilidad. Bueno, pues eso también lo tendremos que tener en cuenta. Y, por supuesto, dependiendo de esta soldabilidad, tendremos que hacer una correcta elección de los consumibles, del material de aportación que vamos a utilizar y, por supuesto, del tipo de gas que vamos a necesitar para esa aplicación. Bueno, dentro de lo que son los defectos, vamos a tener una serie de defectos que son muy importantes, que son el tema de la porosidad. Tenemos sopladuras también incluidas dentro de ellas y que sepáis que, bueno, que todas este tipo de defectología, la causa puede ser que tengamos un caudal de gas que sea por debajo del recomendado. Podemos tener también una serie de proyecciones eh, que se hayan quedado adheridas en lo que es la tobera, por lo tanto también se va a reducir la extensión de esta en cuanto al diámetro y la salida del gas no será la totalmente adecuada. ¿Vale? También por contra podríamos tener un caudal de gas alto, lo cual va a generar una serie de turbulencias y nos va a permitir que se nos introduzca el aire de la atmósfera en el interior del baño de fusión. ¿Vale? Otra importante sería el tener corrientes de aire. En el momento que tengamos algún tipo de corriente, pues evidentemente ya sabéis que va a desplazar el gas de protección que estamos utilizando y nos va a generar pues todo lo que es este defecto. También material base que esté contaminado, pues que tengamos exceso de oxidación, de grasas, falta de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El electrodo también puede estar contaminado, lo que es la bobina de hilo, por lo tanto, también tendríamos que tener una revisión antes de soldeo inicial para comprobar que tenemos ausencia de oxidación, por ejemplo, y de que ese hilo o metal de aportación cumple con los requisitos mínimos. Tensión muy elevada también nos puede producir porosidad, longitud del hilo que sea muy grande. Tener en cuenta que a mayor longitud de hilo, mayor distancia vamos a tener sobre lo que es el metal base, por lo tanto mayor distancia, menor protección de gas, y este gas no llega a hacer la función para la cual está diseñado. Ángulo de desplazamiento que lo tengamos demasiado grande, también puede ser esto, que estemos con un ángulo incorrecto, que sea muy grande y que nos proteja una zona de la soldadura, pero la otra zona nos la deje sin, sin protección. Y luego, por supuesto, podríamos tener lo que es la contaminación del propio gas de protección. Esto hay que tenerlo en cuenta y que verifica que los gases que utilizamos están aprobados y verificados por el propio suministro y que cumplen las características, ¿vale? Los remedios, pues evidentemente son bastante obvios, ¿no? Pues aumentar el caudal de gas,
si la causa es que tenemos poco caudal, disminuir el caudal para evitar turbulencias. Si es excesivo el caudal, protege la zona de soldeo del viento, extrema la limpieza de material, utilizar electrodos limpios y secos, disminuir tensiones, acortar distancias de la tubería, el stick out, reducir velocidades, reducir o disminuir ángulos de desplazamiento incorrecto y sobre todo utilizar los gases de protección adecuados, tanto para la soldadura como para la purga, si fuese necesario el realizarla. Bueno, luego tendríamos otro defecto que es muy típico, que es la falta de fusión, que la falta de fusión no deja de ser más que una falta de unión entre el metal base y el metal depositado entre los cordones, ¿vale? Aquí os he puesto una imagen en la cual se ve claramente que hay una falta de fusión en unas multipasadas que se han realizado y hay faltas de fusión tanto entre cordones como en el propio metal de base, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto es un defecto bastante y característico del proceso MIG-MAG y que tendríamos que tener muy en cuenta, sobre todo los parámetros de intensidades, inclinaciones, etcétera. Tenemos que verificar que nuestra deposición del cordón de soldadura y de metal de aportación está siendo la correcta y evitar pues todas estas zonas en las cuales se nos quedan sin la fusión y la unión, y lo cual produciría lo que sería la rotura catastrófica de la propia unión. Las causas, evidentemente, pues parámetros de soldeo que no sean adecuados. Normalmente suele ser una falta de tensión y de intensidad, velocidad de alimentación de alambre pequeña, exceso de electrodo libre. En cuanto a la manipulación de la pistola, pues también tener en cuenta que tenemos que tener una situación de la pistola lo más asimétrica respecto a los lados del bisel. Evidentemente, si nosotros estamos apuntando con la pistola en exceso hacia una cara del bisel, la otra cara se nos va a quedar sin falta de fusión, sin aportación, y por lo tanto no hay fusión. La pistola, en cuanto a la inclinación, también tenemos que tener en cuenta que no vaya excesivamente inclinada hacia un lado. Otra causa, sobre todo en uniones en las cuales pues son en ángulo o que tenemos falta de accesibilidad. Esto podría provocar también la falta de fusión debido a que no podemos llegar con nuestra pistola a la zona de soldeo. Eso es más debido a un diseño inapropiado de la unión y se debería de corregir, ¿vale? Eh, También otro característica es el haber depositado cordones con sobreespesor. En el momento que tenemos sobreespesor, lo más fácil es que si tenemos que depositar otro cordón encima, es que se nos genere aquí una falta de fusión, debido a ese sobreespesor en la caída del cordón de soldadura que hemos realizado con anterioridad. Empalmes entre cordones defectuosos también podría ser otra de las causas y que deberíamos de subsanar. Primero pues darle con un poquito con la radial para hacer la entrada y luego realizar la fusión un poquito más delante del propio cordón y volver hacia él, ¿vale? Para coger las últimas aguas, utilizar una técnica correcta de lo que serían los empalmes. Superficies de chaflán sucias y oxidadas, posiblemente también técnicas de soldeo no adecuadas, que estemos utilizando lo que son longitudes, inclinaciones que no sean correctas, cordones excesivamente anchos sin llegar a fundir el chaflán. Por ejemplo, aquí ya os hemos dicho en repetidas ocasiones que estas superficies no las solemos cerrar con un solo cordón porque se nos pueden generar faltas de fusión. Entonces lo que hacemos es hacer multipasadas y generar el cierre con más de un cordón de soldadura. Otra causa también podría ser que el baño de fusión se nos adelanta al arco e impide la perfecta fusión de los bordes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es
debido a que tenemos una velocidad de desplazamiento baja o una tasa de deposición. La tasa de deposición, acordaos que es la velocidad de alimentación del alambre, pues bueno, esta tasa de deposición, si es demasiado alta, evidentemente se nos va a adelantar todo lo que es el metal de aportación y nos va a provocar que tengamos la falta de fusión, ¿de acuerdo? Y bueno, los remedios pues son prácticamente obvios, ¿no? También aumentar tensiones, velocidades, reducir desplazamientos demasiado rápidos, distribuir el calor del arco de una forma simétrica, mantener unas inclinaciones correctas, cambiar el diseño de las uniones o elegir boquillas de diámetro menor en el caso de que tengamos falta de accesibilidad en la unión, reducir los desalineamientos, aumentar la separación de raíz, reducir talones, eliminar el exceso de sobreespesores mediante un amolado con la radial. En el caso de los empalmes, amolar el final del cordón anterior y ceballantes. Bueno, pues estos serían un poquito los remedios que podríamos tener y sobre todo el tipo de limpiar y decapar las superficies. Esto es común a todos los tipos de defectos que podríamos tener. Luego tendríamos la falta de penetración, que es la falta de fusión en la raíz del cordón de soldadura. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto normalmente la falta de fusión o de penetración viene debido a ángulos de desplazamiento demasiado grandes, talones demasiado grandes, que hayamos dejado unos talones bastante elevados y por lo tanto no permitimos que haya fusión, una separación de raíz bastante pequeña, por lo tanto, bueno, tendríamos que remediar, pues ¿cómo? Pues preparando unos biseles con unos talones más reducidos, aumentar la separación de raíz, una intensidad y tensión adecuada, una velocidad de desplazamiento adecuada, inclinaciones de pistola adecuadas y la velocidad de alimentación de alambre, pues también que sea la adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un defecto también muy habitual y que debemos de tener en cuenta a la hora de, sobre todo, preparar la geometría de las uniones que vayamos a realizar. Otro defecto que nos vamos a encontrar va a ser el tema de mordeduras. La mordedura, ¿qué es? Pues es una falta de metal en forma de surco en cualquiera de los bordes de la soldadura, como podéis ver. Y se nos puede generar tanto en soldaduras en ángulo como en soldaduras a tope. ¿De acuerdo? Las causas más habituales es que nosotros llevemos una intensidad y tensión excesiva, que hagamos los movimientos laterales o los transversales, ¿de acuerdo? Que los hagamos de una forma muy rápida y no teniendo en cuenta y no reparando en poder parar un poquito en las zonas que más pudieran ser susceptibles de que se nos provoque la mordedura, sobre todo en posiciones cornisa. Siempre intentaremos parar un poquito más en la zona de arriba para evitar que se nos produzca esta mordedura. En uniones en ángulo, evidentemente, donde más posiblemente sea susceptible de que se nos haga la mordedura es en la parte superior de lo que sería en el acuerdo superior. Por lo tanto, ahí tendríamos que hacer una pequeña paradita para aportar ese material, ¿de acuerdo? Eh, la pistola también es importante que tengamos la inclinación adecuada, entonces en soldaduras en ángulo, pues ya lo sabéis, dependiendo de si es pasada única o multipasada, pues bueno, ya estáis viendo que son 45 grados, si tuviéramos que echar un segundo cordón nos iríamos a unos 60, 30 en el caso del tercer cordón, etcétera, ¿vale? Y en posiciones en cornisa especialmente, pues él lleva el electrodo lo más perpendicular, incluso con 5 grados de inclinación. Los remedios, pues evidentes también, de disminuir tanto el exceso de intensidad como de tensión que podamos tener, reducir también la velocidad de alimentación de alambre, dar un movimiento lateral o transversal más lento y retener un poquito en los lados del cordón donde sean susceptibles que podamos tener estas mordeduras.
disminuir la velocidad de desplazamiento, no ir muy deprisa y mantener la inclinación adecuada de la pistola en este caso. Bueno, aquí tenemos también otro defecto que es el conocido como grietas, que las grietas son un efecto producido por una rotura local incompleta, ¿vale? Esa rotura local podemos tener grieta longitudinal en la caída de la soldadura, que son visibles, y es en la longitud de toda la dirección del cordón de soldadura. Las podemos tener transversal, sería en la parte superior del cordón de soldadura, pero en sentido transversal. Las podríamos tener en el metal de soldadura en el interior y que no sean vistas, no sean perceptibles a nuestro ojo. Por lo tanto, tendríamos que hacer los ensayos pertinentes y las pruebas para verificar que esto no ha sucedido. Grietas en la zona afectada térmicamente, en la ZAT, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es la zona en la cual no tiene fase líquida, pero que sí que puede haber un cambio de su estructura molecular interna debido al aumento de temperatura. Bueno, pues ahí también se nos pueden generar algún tipo de grietas. Grietas en el cordón de raíz que podrán ser visibles o no también. En la intercala de la soldadura, la intercala de la soldadura es en la zona donde se hace la unión de lo que sería la penetración del cordón de soldadura con el metal base, ¿vale? Y grietas en el acuerdo de soldadura también tendríamos. Normalmente suelen ser longitudinales este tipo de grietas. En soldaduras en ángulo, unas características son las grietas en el metal base y sobre todo también tener en cuenta las grietas en el cráter de soldadura. ¿Vale? En el cráter de soldadura es al finalizar porque hemos salido muy rápidamente y no hemos hecho la técnica adecuada para finalizar el cordón de soldadura. Ya sabéis que yo os he comentado muchas veces que hay que dar un par de vueltecitas para rellenar el cráter y salir ligeramente o cortar el arco con la mayor suavidad posible. Luego tendríamos un desgarre laminar producido por las intensidades elevadas y grieta longitudinal en la caída de soldadura, en toda su longitud. ¿Vale? Entonces esto es muy a tener en cuenta, es un defecto este de las grietas que es muy dado a romper toda la estructura que hayamos o el cordón que hayamos realizado y que hay que tener especial atención a este tipo de defecto, ¿vale? Normalmente suele ser por excesos de intensidades y tensiones, por un input térmico, un calentamiento elevado e inadecuado, es decir, que vamos pasadísimos de intensidad, y también por un poquito hay que tener en cuenta la soldabilidad de los materiales, ¿vale? Y otro tercer caso que sería muy importante sería el que los materiales que necesiten un precalentamiento se haga un precalentamiento, ¿de acuerdo? Porque sus características así nos lo piden, y sobre todo el permitir un enfriado de una forma muy relajada. Si hacemos unos enfriamientos muy bruscos, bien sea sometiéndolo bajo el agua o lo que sea, ¿vale? O con aire, pues evidentemente nos va a producir la aparición de este tipo de defecto de grietas. Luego tendríamos inclusiones sólidas. Estas inclusiones son partículas, óxidos o inclusiones extrañas que se han introducido en lo que sería el interior del cordón de soldadura. Bueno, estas partículas evidentemente pues suelen ser óxidos, partículas que tengamos alrededor y que se nos han podido introducir en el baño de fusión, etc. Entonces lo adecuado es que hagamos antes de iniciar el soldeo, pues tengamos una limpieza previa de toda la superficie, comprobar que el metal de aportación reúne esas condiciones y que todo está acorde para poder evitar este tipo de inclusiones sólidas. Este defecto de inclusiones sólidas quizás es más dado en soldadura TIG, que puede haber inclusiones del propio electrodo de tungsteno, de la punta que o bien si lo tocamos o llevamos una intensidad excesiva se puede desprender y nos puede provocar esta inclusión sólida, ¿de acuerdo? Bueno, luego tendríamos el solapamiento, que es un exceso de material de soldadura que rebosa sobre la superficie del metal base sin fundirse con él. Aquí suele ser
la causa pues inclinaciones de la antorcha incorrectas y exceso de parámetro de soldeo, bien sean intensidad, tensión y velocidad de alimentación del alambre, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta situación y que esos parámetros los tengamos acordes con la posición y preparación de la unión a soldar. Luego tendríamos lo que es el sobreespesor del cordón de soldadura, en el cual, pues bueno, está claro, ¿no? Tenemos aquí un exceso de material depositado en las pasadas finales y fijaros el sobreespeso que nos da, ¿eh? La norma de aceptación, la 5817 la ISO nos está diciendo que podemos tener un sobreespesor dentro de la norma admitido de 0,8 a 3 milímetros de sobreespesor, tanto en la cara del cordón de soldadura como en la cara del cordón de raíz, ¿vale? ¿Qué sucede? Fijaros, aquí lo que tenemos que tener claro es que este ángulo que nos describe, cuanto mayor graduación tenga, mejor. Es decir, por ejemplo, si tenemos ángulos de 120 grados, aquí, en esta esquina, esta punta, va a ser una transición bastante suave. Pero si tenemos un sobreespeso muy elevado, todo esto ya se nos está acercando a ángulos de 90 grados, 95 grados, incluso menores, ¿vale? Lo cual nos está haciendo aquí una punta de flecha que nos puede provocar la rotura catastrófica del cordón de soldadura cuando esta estructura que hemos soldado esté solicitada a los esfuerzos para los que ha sido diseñado. Entonces esto hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces no se trata de echar un cordón y que esté con un sobreespesor excesivo y luego pasarlo con la radial, eso no. Y lo que tenemos que hacer es parametrizar bien las intensidades, ¿de acuerdo? Normalmente solemos ir con pocas intensidades, pues evidentemente la geometría del cordón de soldadura va a ser esta. Entonces lo que tendremos que hacer es revisar nuestros parámetros, tanto de intensidad de tensión y de alimentación del hilo. Asimismo, también tendríamos que tener en cuenta lo que es la velocidad de avance que nosotros le damos al cordón de soldadura. Tendríamos también otro defecto, que es el exceso de penetración, que es un exceso de material depositado en el cordón de soldadura de raíz, en el cual ya estáis viendo, ¿no? Por la parte de arriba, la cara del cordón de soldadura, la geometría sería aceptable, pero aquí tenemos un descuelgue, un exceso de penetración, ¿vale? ¿Esto por qué suele ser la causa? Pues habitualmente suele ser porque el bisel que hemos desarrollado lo rematamos con un talón de soldadura muy fino o inexistente, es decir, hacemos el bisel a todo lo que es la superficie del cordón del espesor de soldadura, de la chapa soldar, y no tenemos ese talón que es la zona donde nos va a retener y nos va a facilitar la penetración controlada, ¿de acuerdo? Intensidades de soldeo excesivas, por lo tanto somos incapaces de controlar el caldo y se nos va realizando este exceso de penetración, y también separaciones de raíz también excesivas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tendríamos que revisar los parámetros que tenemos y sobre todo la geometría de la pieza a soldar, ¿vale? Bueno, ángulo de soporte, espesor incorrecto, ¿de acuerdo? Quiere decir esto, que tenemos un valor incorrecto del ángulo mostrado en la figura, ¿eh? Esto es lo que os he dicho, no deja de ser un sobreespesor del cordón de soldadura. Estos ángulos de transición tienen que ser mínimo de 120 grados, sería el adecuado, ¿vale? Todo lo que sea por debajo de él ya corremos ese riesgo que os he comentado con anterioridad. Luego la falta de alineación o de formación angular, que es la falta de alineación entre las piezas. Esto es un defecto pues que no hemos preparado bien la pieza, evidentemente, por un lado, que sería este, en el cual dejamos una pieza que no esté en línea en el plano
igual que la otra pieza que vamos a utilizar, o también podríamos tener una deformación angular que es porque no hemos embridado las piezas a soldar o las hemos soldado con un exceso de intensidad, lo cual va a permitir una deformación angular una vez que se haya enfriado el cordón de soldadura y toda la zona. Por lo tanto, recomendaciones: hacer una buena preparación y una buena alineación de las piezas a soldar, tener en cuenta que el 90% del tiempo que nosotros dedicamos a lo que es el soldeo debe de ser destinado a la preparación. El cordón de soldadura nos cuesta un 10% total en realizarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser meticulosos a la hora de preparar las piezas a unir, las juntas a ser soldadas. Y en cuanto al tema de deformación angular, pues evidentemente revisar los parámetros de soldeo y si no, hacer un embridamiento anterior a lo que es la deposición del cordón de soldadura, o incluso podríamos hacer una predeformación anterior. Si nosotros ya sabemos que al aportar el calor se nos va a deformar de esta forma, pues podríamos hacer una deformación angular contraria, ¿eh? Y cuando se haya enfriado se nos quedaría lo más liso y alineado posible. ¿De acuerdo? Bueno, falta de metal de soldadura son unas insuficiencias de posición de metal de aportación, sobre todo se suele dar en posiciones en las cuales ya tenemos efecto de la gravedad, en el cual pues tenemos un desfondamiento en cornisa. Esto es porque vamos también pasados de intensidad o estamos haciendo el cierre de esta unión a un solo cordón y por lo tanto cuanto más grande es esta separación, mayor desfondamiento vamos a tener. Por lo tanto siempre se recomienda en cornisa cerrar con uno, dos, tres o cuatro cordones, los que pida el ángulo del chaflán. Luego en a tope también tendríamos un exceso de intensidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos con el hilo y evidentemente no cubrimos toda la zona, pues porque el ángulo del chaflán es muy grande y nos pediría el poder cerrar también con uno, dos o tres cordones, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el rechupe, que son cavidades provocadas por la contracción del material durante la solidificación. Esto quiere decir que va solidificando el material y va teniendo una contracción, ¿vale? Y se nos queda esta zona, el rechupe. Esto es porque vamos pasadísimos de intensidad y tenemos ángulos de inclinación inadecuados, ¿vale? Entonces tendríamos que remediarlo de esta forma. Y tendríamos el exceso de asimetría en uniones en ángulo, única y exclusivamente en uniones en ángulo. Es la falta de simetría en el cordón depositado. Ya os he comentado en más de una ocasión que en uniones en ángulo tenemos los lados y la garganta, ¿vale? Como medidas de identificación del cordón de soldadura. Bueno, pues estos lados tienen que ser totalmente iguales, ¿vale? En cuanto a su longitud y magnitud. En este ejemplo que os he puesto, estamos viendo que el lado horizontal es muchísimo más grande que el lado vertical. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que hemos tenido un ángulo de trabajo inadecuado. En lugar de llevar a 45 grados, lo hemos llevado a 30 grados con respecto al eje vertical o 60 con respecto al eje horizontal y hemos hecho la deposición más hacia la chapa horizontal que hacia la chapa vertical. Por lo tanto, esto hay que remediar. Es un fallo típico de lo que son las inclinaciones inadecuadas en cuanto al ángulo de trabajo del cordón de soldadura que nosotros utilizamos en la pistola. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería característico y típico de uniones en ángulo. Bueno, las consecuencias de las imperfecciones pues, son evidentes. Cuando se realiza una soldadura de baja calidad, con defectos tendremos una mala calidad de la estructura soldada, un mayor tiempo invertido, porque debemos de incluir la reparación de esa mala calidad que nosotros hemos realizado, por lo tanto estamos aumentando el tiempo de entrega, el tiempo de realización de lo que sería el tiempo que
se ha estimado adecuado para realizar esta estructura. Y luego hay que tener en cuenta que los presupuestos van a tiempo, ¿de acuerdo? Se hace una estimación de tiempo y en función de él se da un presupuesto y un precio de el trabajo que se va a realizar, sea una estructura o sea el elemento soldado que sea. Entonces, evidentemente, si estamos teniendo estas imperfecciones que luego las tenemos que reparar, evidentemente los costes se van a aumentar. Al aumentar los costes, también debemos de incluir los retrasos en la producción. Podemos tener en cuenta que estamos produciendo un retraso en sucesivos pedidos que tengamos ya planificados en las planillas, ¿vale? Y lo más grave sería un rechazo de la propia estructura, que son defectos que superan los permitidos. Que se realice una inspección o por parte de los criterios del cliente rechace esta estructura, con lo cual tendríamos que asumir los gastos del material que hemos utilizado, del tiempo, de los sueldos de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, Serán reparadas estas soldaduras o estas estructuras y los códigos normas eh, lo permiten y bajo los requerimientos de calidad exigidos, ¿vale? Y una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, los soldadores corregirán los defectos observados durante la ejecución de la soldadura. Los corregirá. ¿Y cómo los vamos a corregir? Pues eliminándolos. Lo que no podemos hacer es ver que tenemos un cordón de soldadura que está mal realizado y por mala profesionalidad, mala praxis, coger y echar una deposición de un cordón encima de soldadura para tapar los fallos que tenemos en el cordón de abajo. No los vamos a tapar si eso está sometido a unos códigos de inspección, ya sean radiográficos, ultrasónicos, etcétera. Evidentemente, esos fallos van a aparecer y van a ser eh, no aceptados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso lo tendremos que tener muy en cuenta. Bueno, en cuanto al tema de efectología lo vemos y cerramos esta entrega con los equipos de protección pasiva. Se deberán usar equipos de protección para el manejo de los gases, para la ejecución de las soldaduras, etcétera. ¿Qué tipos de, eh, de protecciones pasivas o EPIs vamos a utilizar? Bueno, pues evidentemente las caretas de soldadura, caretas de soldador, bien sean electrónicas o normales, ¿de acuerdo? Filtros con el grado de protección adecuado, el filtro del cristal inactínico, recuerda que se llama inactínico, debe de ser el adecuado, guantes de cuero, de serraje, mandiles de trabajo, cascos para protección auditiva, ropa de trabajo ajustada y ignífuga, que impidamos en la mayoría de lo posible el que esas proyecciones nos hagan, se puedan llegar a la piel, y pantallas fijas para limpiar el puesto de soldadura, gafas, etcétera, es lo habitual. Eso en cuanto a EPIs y a protecciones colectivas, lo mismo, pues esas mamparas y tener especial cuidado cuando estemos con la radial de que las chispas no vayan a la zona de los compañeros. Bueno, en cuanto al tema de los filtros de la protección ocular, va a depender del proceso de soldadura y de la intensidad, ¿vale? Entonces, aquí os he hecho una tabla en la cual os pongo, dependiendo de los procesos y de esa intensidad, el filtro adecuado que se debe de utilizar. Entonces, tenemos para electrodos revestidos, por ejemplo, que tenemos 60 amperios o menos, pues un filtro del número 7, ¿de acuerdo? Que estamos en 162-150, del 10-12, ¿vale? En MIGMA y alambre tubular lo mismo. Aquí tenéis, dependiendo del tipo de intensidades, el filtro, la numeración del filtro con marcado CE que debemos de utilizar. A ver, intensidades, pues bueno, rondaremos nosotros entre 60 a 250, pues bueno, del 10 al 12, normalmente con llevar la protección del número 11 es suficiente. Para el TIG ya veis, también pues lo mismo, tenemos aquí unos filtros, también es numeraciones, de acuerdo, porque las intensidades no van a ser mucho más elevadas. Para el tema de osigas, unos filtros que estén comprendidos entre el 4-8
Arco aire sí que ya debemos de llevar una protección bastante importante, puesto que las intensidades ya lo veis que son bastante elevadas. Y para el tema del corte plasma, nosotros vamos a rondar menor de 300 amperios, pues bueno, entre 8 y 9 de protección, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería la parte tercera del tema. Y bueno, os seguiré haciendo llegar otras entregas. Os voy a mandar también una actividad para que podáis hacer con el tema de la defectología de los cordones de soldadura y de soldeo MIGMA. ¿De acuerdo? Bueno, chavales, espero que estéis todos bien. Venga, un saludo, que os vaya muy bien.